Bien, para finalizar con la unidad referida a economía del agua, hoy abordaremos dos temas. El primero referido a la absorción de agua por parte de las raíces y el segundo referido a la pérdida de agua, que es el proceso de transpiración. Recordemos en primer lugar que en la clase anterior vimos el concepto de potencial agua, que era un concepto que nos permitía entender el movimiento del agua a través de un gradiente de potencial y logramos determinar cuáles deberían ser los gradientes que debían existir tanto a nivel del suelo como de la raíz, del tallo y las hojas para permitir el movimiento a lo largo del sistema suelo, planta, atmósfera. Bien, entonces sabemos que el movimiento de agua a lo largo del sistema suelo, planta, atmósfera, entonces obedece a gradientes de potencial. Acá tenemos que, para poder entender el concepto de absorción, tenemos que considerar la existencia de otro proceso que es el de pérdida de agua, que es la transpiración, que es la fuerza mediante la cual el agua puede atravesar o recorrer toda la planta. El agua que se pierde por este proceso tiene que ser repuesta y en forma continua por el proceso de absorción. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre este proceso de absorción. Bien, antes de empezar, brevemente vamos a hablar sobre la transpiración para poder entender cómo es que ocurre la absorción. Para que la planta se observe erguida y turgente y que haya alto contenido de agua en su interior y se posibiliten todas las actividades bioquímicas que deben ocurrir en ella, el agua que se pierde mediante la transpiración tiene que ser repuesta mediante la absorción. Les decía que vamos a hacer en un breve paréntesis a aclarar en qué consiste la transpiración. La transpiración de las hojas crea tensión en las células del mesófilo. A causa de esa tensión, el agua resulta succionada desde las raíces hasta las hojas. ¿Sí? Se produce una succión desde las raíces hasta las hojas. Todo esto con ayuda de las propiedades que habíamos visto en la clase anterior, referidas a la cohesión y a la adhesión. También la transpiración utiliza la acción capilar y la tensión superficial, que son propiedades inherentes al agua. Este mecanismo de flujo de agua funciona por el potencial hídrico y las reglas de la simple difusión que analizamos en la clase anterior. El agua entonces fluye a través de una serie de células siempre y cuando se mantenga ese gradiente de potencial hídrico. Así, si vemos en esta diapositiva que se trata de un esquema que figura en el libro Ajón Vieto, es interesante ver cuando hablamos nosotros de gradientes
que analicemos qué es lo que ocurre en el interior de los tejidos para posibilitar el movimiento del agua dentro de la planta. Así, si consideramos una porción de tallo, por ejemplo, a nivel de los vasos cinemáticos, vamos a ver que hay un determinado potencial, en este caso menos 0,1 megapascales. La célula que está contigua tiene un potencial agua un poco más negativo, y ese gradiente se va transmitiendo de célula a célula. De esta manera se posibilita el movimiento del agua desde el xilema hacia las distintas células que conforman las hojas o las ramificaciones de la planta. La demanda de agua por parte de la planta es tan grande que la absorción deseca la parte del suelo que está en contacto con la raíz. Por eso el crecimiento de las raíces permite explorar constantemente nuevas zonas del suelo. Bien, si analizamos las partes de una raíz, vamos a ver que la absorción está localizada en determinados puntos o en determinadas partes, ¿sí? Por ejemplo, en la zona meristemática, que es la zona de activo crecimiento, recubierta por la caliptra, las células son numerosas y muy pequeñas, prácticamente sin vacuola, forman un tejido más bien compacto. En esta zona prácticamente no hay ni transporte ni absorción de agua, ¿sí? A medida que va creciendo la raíz, este tejido meritemático va dejando atrás una zona en donde hay una disminución de la división celular y donde comienza más bien la diferenciación celular. Y allí ya se pueden diferenciar distintas zonas, la epidermis, la corteza y el cilindro central. La diferenciación, por supuesto, no es pareja para todos los tejidos y se pueden observar en esta zona ya accesorios floemáticos y cinemáticos, endodermis y pelos radicales. En esta zona ya hay una buena absorción de agua y no tanto un transporte marcado de agua, porque todavía no están bien desarrollados los vasos conductores. Si seguimos avanzando a lo largo de la raíz, vamos a encontrar una zona en donde ya están bien diferenciados los vasos cinemáticos y floemáticos, pero donde están bien diferenciados tanto el tejido cinemático como floemático, y el transporte entonces es bien marcado, pero la absorción se ve reducida porque es una zona en donde ya la epidermis se comienza a suberificar y hay más bien un aumento en el diámetro de las raíces, en el grosor de las raíces. Entonces, resumiendo, podemos decir que en la zona apical propiamente dicha, hay poca absorción de agua. Luego sigue una zona donde hay máxima absorción, que es la zona de los pelos absorbentes, y luego la capacidad de absorción decae nuevamente. La absorción, digamos, es máxima en donde ya el xilema está diferenciado.
y las barreras al pasaje de agua son menos importantes, ¿sí? Recordemos que les había dicho que la zona de su verificación es la que continúa, y entonces acá, si bien está marcado el transporte de agua, no está marcada la absorción. Ahora vamos a analizar la vía de transporte de agua en forma radial. Lo que se denomina transporte a corta distancia también, desde el suelo hasta el xilema, que es esencialmente la misma tanto para las raíces principales como para las raíces laterales. Entonces ese movimiento desde el exterior hacia el xilema consiste en un transporte radial que ocurre en las raíces y que puede seguir distintas vías, la vía denominada vía apoplástica, la vía simplástica y la vía transcelular, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales, predomina una u otra de estas vías. Bien, esta figura muestra las tres posibles vías que yo les acababa de mencionar para el movimiento de agua a través de la raíz. Tenemos la vía apoplástica, o sea, a través de las paredes celulares. El agua va circulando a través de las paredes celulares y de los espacios intercelulares. La vía simplástica comprende el movimiento del agua en el interior del citoplasma, es decir, el movimiento del agua de célula a célula a través de poros que hay en la membrana plasmática, que son los plasmodenios, los cuales atraviesan las paredes celulares. Y la vía transcelular, o vía también denominada vía transmembranosa, comprende el movimiento en el interior de las células, pero el agua circula entre las células fundamentalmente a través de las paredes celulares y de las membranas, y no a través de la vía de los plasmodenios. Bueno, esta diapositiva la van a ver ustedes en otras ocasiones también, a medida que vayamos avanzando en los conceptos relacionados al agua, pero tiene la finalidad de que ustedes puedan ver que el movimiento del agua en el sistema suelo planta-atmósfera se lo puede considerar como semejante a un flujo de electricidad en un sistema conductor, y por lo tanto se puede describir como un análogo a la ley de Ohm, en donde el flujo se considera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la sumatoria de las distintas resistencias por las que va pasando el agua a medida que va circulando en el sistema suelo-planta-atmósfera. Y la traigo esta diapositiva a cotación porque tenemos que considerar en el momento en que se produce la absorción de agua por parte de las raíces,
hay resistencias tanto a nivel del suelo como a nivel de las raíces. Las resistencias que se presentan en el suelo tienen que ver con las propiedades de cada tipo de suelo y de las resistencias que se presentan en la raíz con los tejidos por los que tiene que atravesar el agua cuando ingresa a la planta por la raíz. Bien, en esta diapositiva, continuando con el movimiento a corta distancia, el movimiento radial del agua en la raíz, si bien acá tenemos las señaladas o identificadas las dos vías, la vía en rojo la vía del apoplasto y en azul la vía del simplasto, faltaría la vía transmembranal, pero acá lo importante es señalar que el agua que entra a una raíz debe atravesar primero la epidermis, el parénquima cortical y seguidamente pasa a la endodermis, en donde previamente encontramos la banda de Caspary. Una vez que logra atravesar la banda de Caspary, llega al tejido vascular. Como las paredes radiales de la endodermis contienen una capa de células suberificadas, impermeable al agua, denominada banda de Caspary, el agua que ingresaba por la vía a la endodermis por la vía apoplástica se encuentra un bloqueo, digamos, no puede pasar por esa característica de las células subedificadas y entonces se mueve simplásticamente a través de la endodermis. La permeabilidad de las raíces al agua depende en gran medida de la presencia de aquaporinas, que ya habíamos mencionado anteriormente, que existían canales específicos a nivel de la membrana celular. La baja cantidad de aquaporinas reduce considerablemente la conductividad hidráulica de las raíces y puede dar lugar a que las plantas se marchiten rápidamente o que produzcan grandes cantidades de raíces. Debemos tener en cuenta que si bien nosotros hablamos acá del ingreso solamente de agua, no es así, sino que también hay solutos y hay iones en disolución. Bien, ahora vamos a analizar los factores que influyen sobre la absorción de agua por parte de las raíces. Tenemos factores como la temperatura. La temperatura modifica la resistencia de la raíz al movimiento del agua. La viscosidad del agua baja con el aumento de la temperatura y si baja la temperatura se reduce la absorción. La absorción también se ve afectada cuando hay solutos en gran cantidad en la solución del suelo, es decir, hay una alta concentración de solutos y de iones que disminuyen el potencial agua del mismo, por lo tanto disminuyen su energía libre, su capacidad de realizar trabajo y entonces se reduce la posibilidad de absorción por parte de la raíz. También la falta de oxígeno en el suelo afecta la permeabilidad de la raíz, llegando a producir la muerte de la misma.
al faltar oxígeno en el suelo, la raíz no puede realizar la función de respiración y por lo tanto no tiene la energía necesaria como para poder desarrollar esta función fundamental que es la absorción. El estrés hídrico que ocurre cuando hay una poca disponibilidad de agua en el suelo, actúa negativamente ya que inhibe el crecimiento de la raíz y también hay un aumento de la superficie suberificada en la misma. Ya habíamos visto que cuando hay mayor zona de la raíz que está suberificada, la absorción se ve afectada. Antes de entrar de lleno a considerar el tema de la transpiración, es importante tener en cuenta que la entrada de agua a la raíz depende de determinadas fuerzas, como la ósmosis, la tensión por transpiración y la presión radical. La presión radical es una presión que se desarrolla a nivel de los vasos cinemáticos como resultado de la actividad metabólica, es decir, hay absorción activa de sales en las raíces a ese nivel, pero esa presión es insuficiente para mover el agua a alturas considerables, ¿sí? Son fuerzas que se originan a nivel de la raíz y se ponen de manifiesto cuando, por ejemplo, se corta una planta a nivel del cuello, se coloca un tubo y se ve que en una maceta que tiene un buen contenido de agua, se asciende la columna de agua en el tubo. Esto se debe a una fuerza que se conoce como presión radical, que es generada justamente por esa intensa actividad metabólica que existe a nivel de los vasos cinemáticos, que atrae, digamos, permite el ingreso de agua a esa zona y produce la elevación de la columna de agua que se puede ver acá. Y en este caso ya no se habla de una tensión generada por la transpiración, sino una fuerza que surge propiamente de la raíz. Teniendo en cuenta el concepto anterior de presión radical, podemos explicar otra forma de pérdida de agua que tienen las plantas, que es el fenómeno de gutación. El fenómeno de gutación consiste en que la planta pierde agua en forma líquida a través de los hidátodos. Y entonces vamos a observar las gotitas de agua que aparecen en los márgenes de las hojas y en el ápice. Pero estas aparecen en determinadas condiciones. Entonces, el resultado de la presión, de la existencia de la presión radical, es la gutación, ¿sí? Que genera presiones a nivel de el xilema de la raíz y hace que ascienda esa columna de agua que hemos visto anteriormente. ¿En qué condiciones se da este fenómeno de gutación? Cuando la transpiración es muy baja o casi nula, cuando hay una buena temperatura alta, generalmente en el suelo, cuando hay una buena humedad también en el suelo y buena disponibilidad de nutrientes. ¿Cómo se genera? Se genera a través de una disminución del potencial hídrico a nivel de los vasos cinemáticos, porque hay una acumulación de sustancias inorgánicas y orgánicas que provienen del parénquima cinemático
y disminuyen entonces el potencial agua de esa zona, por lo tanto favorece la absorción de agua. Por eso es que es importante también que tenga una buena disponibilidad de agua el suelo. Este proceso de gutación no lo tienen todas las plantas y presenta un ritmo periódico, un ritmo circadiano. Generalmente ocurre a la noche o en las primeras horas de la mañana y preferentemente durante la primavera, no así en el verano, en donde es intensa la transpiración. Reitero, entonces, otra forma de pérdida de agua, pero en forma líquida, y es consecuencia de la presión radical. Bueno, acá vemos algunas fotos en donde estas gotitas representan la gutación. Que repito, es indicativa de un intenso metabolismo radical y de una alta presión a nivel de las raíces. Generalmente se observa a la mañana temprano como resultado de un bajo déficit de agua en la atmósfera durante la noche que restringe la evaporación y como consecuencia la transpiración. Hay estudios que también señalan que esas gotitas no están compuestas por agua solamente, sino que también hay solutos en disolución, por ejemplo, boro, que se puede eliminar por este mecanismo. Bueno, ya para entrar de lleno al concepto de transpiración, vamos a empezar explicando en qué consiste la teoría de la tensión-cohesión, o también la van a encontrar como teoría tenso-coheso-transpiratoria. Esta teoría es importante porque explica la fuerza que proviene desde arriba, o sea, de la transpiración, y que genera un gradiente desde las células del mesófilo de las hojas, y que como consecuencia de esa fuerza el agua comienza a fluir desde las células vecinas más internas con mayor potencial hídrico. Este déficit luego se propaga hasta llegar a los vasos cinemáticos, en donde por su naturaleza capilar y por efecto de las propiedades de cohesión de las moléculas de agua entre sí y de adhesión a las paredes de los vasos cinemáticos, juntamente con la existencia de ese déficit, provoca una tensión, es decir, una presión negativa, capaz de elevar la columna de agua en forma continua desde la base de la raíz hasta las hojas. En la raíz se genera entonces un déficit hídrico que se transmite desde el parénquima, la epidermis, al suelo. La transpiración se define como la pérdida de agua en la planta en forma de vapor. Es la evaporación de agua de las paredes celulares del mesófilo y se rige por las leyes de la difusión. De ahí que se considera un proceso físico y es también fisiológico, porque tiene efectos en procesos como el crecimiento, la absorción y el transporte de elementos minerales, además de tener un efecto refrigerante para la planta, es decir, evita el calentamiento de la misma en condiciones de muy alta temperatura. Existen
existen tres tipos de transpiración: la transpiración estomática, la cuticular y la lenticular. La transpiración lenticular consiste en la pérdida de una pequeña cantidad de vapor de agua a través de aberturas pequeñas, también denominadas lenticelas, que están en la corteza de tallos y de ramas jóvenes. El porcentaje de pérdida de agua es muy bajo en relación a los otros tipos de transpiración. Luego tenemos la transpiración cuticular, que es la que se realiza a través de la cutícula. Depende del tipo de hoja y de la edad de la hoja. En hojas jóvenes ocurre casi el 50% de la transpiración cuticular, y en hojas de la misma especie pero adultas esa transpiración se reduce porque la cutícula se hace más gruesa. Recordemos que la cutícula está formada por varias capas de cera, y esta cera es fundamentalmente compuesta por ácidos grasos, y entonces tiene la característica de que son hidrófobas. Entonces ofrecen resistencia, una resistencia muy elevada a la difusión del agua, tanto líquida como vapor de agua que procede de la epidermis y de las capas del mesófilo subyacentes. Por lo que se dice que la capa de cutícula actúa como una especie de protección a la pérdida de agua. Luego tenemos la transpiración estomática, que se realiza a través de los estomas y que depende de la distribución de los estomas en las hojas. Por supuesto que es diferente en el haz que en el en vez, y del tipo de estomas también, que está compuesto por células oclusivas, y dependiendo del estado osmótico de estas células, el estoma va a estar abierto o va a estar cerrado, ¿sí? Cuando las células estomáticas están turgentes, el estoma está abierto, y si las células están flácidas, el estoma está cerrado. Este es un mecanismo de adaptación de las plantas para resistir a la sequía. Entonces, cuando hay falta de agua o hay evitar la pérdida de agua por altas temperaturas a través de la transpiración, los estomas se cierran. Este es un mecanismo de adaptación para resistir a la sequía. Los estomas, que son entonces estos poros por donde sale el agua en forma de vapor, son también puntos de coincidencia para procesos como la fotosíntesis y la respiración. Y el mayor porcentaje de agua en forma de vapor que se pierde en forma de vapor es a través de la transpiración estomática. Esta diapositiva es para que ustedes recuerden la estructura de un estoma. Sabemos que estos se encuentran en mayor cantidad en el en vez de las hojas, y están compuestos entonces por dos células oclusivas que dejan enfrentadas y que dejan en su interior un poro u ostiolo, por donde no solo se produce la salida del vapor de agua, sino un intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono entre la hoja y la atmósfera. Y la forma de las células oclusivas varía según la especie, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener, en el caso de las liliópsidas, las células oclusivas tienen formas de mancuernas. En las dicotiledóneas tienen, o en las fabáceas, digamos, tienen forma arriñonada.
Depende entonces de la especie que se esté considerando. Bueno, acá en un corte de hoja podemos observar los estomas y la cavidad subestomática. La salida del vapor de agua obedece a un gradiente de concentración de vapor de agua entre la cavidad subestomática y la atmósfera. Esto es lo que va a posibilitar esa salida del vapor de agua. Entonces, las zonas de evaporación están localizadas en la cavidad subestomática y en las paredes de las células del mesófilo. Reitero, entonces, ocurre esa difusión porque existe ese gradiente de vapor de agua tanto en el interior como en el exterior. Entonces, la transpiración no es más que un proceso de difusión. ¿Y de qué depende ese proceso, o la intensidad o la velocidad con que ocurre este proceso? Depende del suministro de energía para que el agua se evapore. Depende del gradiente de concentración o presión de vapor. Y también depende de las resistencias que tiene que atravesar el vapor de agua para llegar a la atmósfera. Ya que no se trata de la evaporación simple de agua que está en una superficie, por ejemplo, de un lago, donde ocurre libremente y no tiene ningún tipo de resistencia. Acá aparece, por ejemplo, la resistencia estomática, la resistencia de la capa límite. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la existencia de la capa límite? Era la capa de aire quieto que estaba sobre la superficie de la hoja. Bueno, entonces tiene que esa velocidad con que difunde el vapor de agua está dependiendo, de la magnitud de estas resistencias. La resistencia estomática tiene que ver con el grado de apertura que tenga el poro estomático. El flujo transpiratorio también se puede representar por la ley de Ohm, que tiene en cuenta la diferencia de concentración del vapor de agua entre la cámara subestomática y la atmósfera, y que es inversamente proporcional a la resistencia foliar y a la resistencia de la capa libre. La resistencia foliar se considera que está compuesta por la resistencia estomática y la resistencia cuticular. La resistencia estomática depende del número de estomas por unidad de superficie foliar, así también como del grado de abertura y de la forma que tenga. Las variaciones en la abertura estomática se producen como consecuencia del ambiente, ¿sí? Y los cambios de turgencia de las células oclusivas van a provocar la apertura o el cierre de estos estomas. La resistencia cuticular depende de las características de la cutícula foliar. Una resistencia cuticular elevada está asociada a cutículas muy gruesas o muy ricas en materiales hidrófobos. Esta resistencia no es controlada por la planta, como lo es la resistencia estomática. Y la resistencia cuticular disminuye cuando aumenta la temperatura y también cuando aumenta la humedad relativa. Durante el día la transpiración cuticular es despreciable con respecto a la transpiración estomática.
la transpiración, la resistencia cuticular, digamos, es más aparente durante la noche. Cuando los estomas están cerrados, entonces recién tiene un valor significativo, digamos. En las plantas xerófitas alcanzan valores mucho más elevados, la resistencia cuticular, que en las plantas mesófitas, mostrando tasas de transpiración cuticular muy inferiores. Otra resistencia es la resistencia de la capa límite, que es la que ya habíamos dicho, que es proporcional a la capa de aire quieto que está en contacto con la superficie de la hoja. Bueno, esta diapositiva presenta un cuadrito en donde ustedes pueden ver las distintas resistencias que hay a nivel de la hoja, tanto cuticular, estomática y de la capa límite, y cómo varían estas resistencias de acuerdo a la especie, ¿sí? Es para que tengan una idea que estas resistencias dependen de la especie vegetal que se esté considerando. La intensidad transpiratoria depende de la interacción de factores externos, factores ambientales y factores endógenos, o sea, propios de la planta. Dentro de los factores ambientales está la radiación, es decir, la luz. Mientras aumenta la intensidad lumínica, los estomas se abren y cuando esta disminuye, o sea, en condiciones de oscuridad, los estomas se cierran. En realidad hay dos sistemas de luz que actúan estimulando la apertura o el cierre estomático. Uno de los sistemas es la radiación PAR o radiación fotosintéticamente activa, que es la longitud de onda que provoca la actividad fotosintética. Y el otro sistema es el de la luz azul, que es independiente a la radiación fotosintéticamente activa, que también regula la apertura estomática y la absorción de la luz azul se realiza también en los cloroplastos a través de pigmentos como las antófilas o las zeaxantinas. La luz azul activa la abertura estomática estimulando el bombeo de los protones y la hidrólisis del almidón para producir malato. Pero su efecto, reitero, es de menor importancia con respecto a la radiación PAR. Ya vamos a explicar en qué consiste ese bombeo de protones y la hidrólisis del almidón, que son procesos que están relacionados con la apertura y el cierre de los estomas. Otro factor ambiental es el déficit de presión de vapor del aire. ¿Qué podemos decir acerca de este factor? Que un aumento de la humedad relativa del ambiente baja la transpiración y favorece la entrada de dióxido de carbono. Otro factor, la temperatura. La temperatura elevada favorece la transpiración. Generalmente esto ocurre hasta temperaturas de 30 grados, en donde los estomas actúan abriéndose. Y a partir de esa temperatura, hasta los 40 grados centígrados, se produce el cierre estomático. En este momento en que se cierran los estomas, prevalece más la respiración que la fotosíntesis. Eso hace que aumente el contenido de dióxido de carbono y entonces los estomas se cierran. Pero se llega a un punto en el que los estomas se hacen insensibles a esa concentración de dióxido de carbono y por las altas temperaturas terminan
abriéndose para que la planta pueda refrigerarse. Otro factor es la velocidad del viento. El viento afecta el gradiente de humedad. A mayor velocidad hay mayor transpiración. La concentración de dióxido de carbono, alta concentración atmosférica, cierra los estomas. Esta respuesta la presentan los estomas aún en presencia de luz. ¿Qué quiere decir? Que habíamos dicho que la luz estimula la apertura estomática, pero si hay alta concentración de dióxido de carbono, los estomas se van a cerrar aún en presencia de luz. Dentro de los factores endógenos tenemos el área foliar, o sea, la intensidad va a ser directamente proporcional a la superficie foliar expuesta, a la estructura y exposición de esas hojas, a la resistencia estomática. Mientras mayor sea esa resistencia relacionada con la apertura y cierre de los estomas, mayor va a ser, mientras mayor sea esa resistencia, menor va a ser la intensidad transpiratoria. Con la capacidad de absorción del sistema radical, mientras sea un sistema radical abundante, la absorción va a ser abundante y eso va a hacer que haya una alta transpiración. Hay un último factor de orden endógeno que es muy importante, que es el factor hormonal. Altos niveles de ácido abscísico, ABA, intervienen en el funcionamiento de los estomas. El ácido abscísico es sintetizado en las raíces y ese ácido, que reitero es una hormona, se mueve a las hojas a través del xilema. Ahí en las hojas es incorporado por las células del mesófilo. La entrada del ABA en el sistema radical y el mesófilo foliar, así como la liberación en el apoplasto, está regulada o influida, digamos, por el pH, tanto en el interior como en el exterior de las células del mesófilo. Al atardecer ocurre que el ABA debería provocar diferentes tipos de cambios, como por ejemplo la conversión de la sacarosa en almidón o la pérdida de sacarosa a través de las membranas plasmáticas. El ácido abscísico trabaja como una señal química que se envía desde la raíz y determina el cierre de los estomas. Esto se ve fundamentalmente en condiciones de déficit hídrico. En relación al movimiento estomático, se puede decir que los movimientos estomáticos dependen de cambios en la presión de turgencia, tanto de las células oclusivas como de las células epidérmicas adyacentes. Los cambios de turgencia se deben a una modificación en el potencial hídrico de esa célula, y esto implica el movimiento de agua hacia adentro o hacia afuera de las células oclusivas. Cuando el estoma se abre, se produce un aumento masivo en el contenido de solutos de las células oclusivas. Un aumento en el contenido de solutos hace que se disminuya el potencial osmótico, lo que origina entonces, como lo hemos visto ya en la clase anterior, una disminución de potencial hídrico. A medida que se hace más negativo, el agua se mueve entonces hacia las células oclusivas, siguiendo un gradiente de potencial hídrico, y la presión de turgencia aumenta hasta
que se alcanza el equilibrio. Entonces, de acuerdo a el estado osmótico de las células oclusivas, ya sea turgentes o flácidas, los estomas se van a ver abiertos o cerrados. La disminución del potencial osmótico se debe, reitero, a la presencia de diferentes solutos. Esto, por supuesto, depende de las especies. Las condiciones ambientales también influyen sobre este contenido y también depende del momento del día en que se esté analizando los estomas. Los estomas responden a un ritmo diario de abertura y cierre, ¿sí? Se abren al amanecer y se cierran al atardecer. Ese es el ritmo diario que siguen el movimiento estomático. Bueno, para analizar cómo ocurre la apertura y cierre estomático, debemos ver qué ocurre en el interior de las células oclusivas en distintos momentos del día. La abertura de los estomas que ocurre al amanecer se produce porque ocurre un rápido aumento de la concentración de iones específicos en las células oclusivas. Normalmente los niveles de potasio aumentan hasta 10 veces en el interior de estas células. Estos iones se mueven hacia las células oclusivas a partir de las paredes celulares y de las células circundantes. Y van a salir estos iones cuando se produzca el cierre de los estomas. El fenómeno clave que conduce a que la célula oclusiva absorba iones potasio es generado porque se activa la bomba ATPasa de protones que está en la membrana celular, en la membrana plasmática. Esta comienza a bombear activamente protones. Activamente quiere decir que ese bombeo se produce en contra de un gradiente de concentración de protones y con gasto de energía. Hacia fuera entonces de las células oclusivas. La apertura estomática es entonces un mecanismo quimiosmótico clásico. El gradiente electroquímico que se produce por la salida de estos protones permite un movimiento hacia el interior de iones potasio que van a seguir un gradiente decreciente de carga eléctrica, es decir, un transporte, en este caso, un transporte activo secundario, que va a depender directamente del bombeo de protones, que es, reitero, un transporte activo. La absorción de iones potasio se produce a través de canales de potasio que están en la membrana plasmática. Estos canales están abiertos como respuesta a un voltaje a través de la membrana y también a determinadas señales como niveles de calcio y al pH en el citoplasma. Un segundo tipo de canal de potasio transporta el potasio hacia la vacuola, donde se almacenan esos iones.
Este movimiento del potasio que ingresa a la célula es posible ya que las células estomáticas carecen de plasmodesmos que serían conexiones con otras células que permitirían responder rápidamente al desbalance de iones. Al carecer de estas conexiones, el desbalance que surge como consecuencia de la eliminación de los protones permiten que se activen los canales para la entrada de iones potasio al interior de la célula. Los protones que derivan fundamentalmente del agua se mueven entonces hacia fuera de estas células oclusivas y en el interior de las mismas quedan iones oxidrilos, es decir, cargas negativas. Esto hace que el pH externo, el pH que rodea la célula oclusiva, disminuya y el pH celular aumenta y el potencial de membrana se incrementa. En el interior de la célula se hace entonces más negativo, lo que conduce y estimula a la entrada de iones potasio. Sin embargo, estos iones potasio que han quedado en el interior de la célula no pueden actuar como aniones que equilibren la totalidad de los iones potasio que van a ingresar a la célula. Y por lo tanto deben existir otro tipo de aniones que logren neutralizar las cargas positivas que se generan con la entrada de los iones potasio. Y estos aniones pueden ser iones cloruro, que van a entrar a las células oclusivas junto con los protones, impulsados por un gradiente de pH. También se puede observar que el malato que se sintetiza en el interior de las células oclusivas puede actuar como anión de equilibrio. En el mediodía, ¿qué es lo que pasa con las células oclusivas? Los niveles de potasio van a empezar a descender, pero los estomas siguen abiertos, porque al mismo tiempo que descienden los niveles de potasio, aumentan los niveles de sacarosa. Entonces eso hace que se siga manteniendo un potencial hídrico bastante bajo. Durante la tarde, la sacarosa entonces reemplaza a los iones potasio y es el soluto dominante. Esa sacarosa, ¿de dónde viene? Viene de la hidrólisis del almidón. Aunque también hay pruebas de que esta sacarosa proviene de las células circundantes. Y ya al atardecer, cuando ocurre el cierre estomático, se produce la eliminación de iones potasio y de iones cloruro para que haya un aumento del potencial agua en el interior de las células estomáticas y como consecuencia hay salida de agua de estas células generando el cierre estomático. En este gráfico podemos analizar qué es lo que sucede con la apertura estomática a medida que avanzamos en las horas del día, ¿sí? Inicialmente habíamos dicho que
comienzan a acumularse iones potasio en las células estomáticas. Esto va generando un potencial negativo en su interior, un potencial hídrico negativo, y va permitiendo la entrada de agua a las células estomáticas. Por lo tanto, los estomas se van abriendo a medida que avanzamos hacia el mediodía. Luego los niveles de potasio comienzan a disminuir, pero el potencial osmótico, el potencial hídrico de las células oclusivas permanece muy negativo, ya no por influencia de los iones potasio, sino por la presencia de sacarosa, producto de la hidrólisis del almidón. Entonces, la apertura estomática se mantiene. Ya avanzando en la tarde, los niveles de estos solutos comienzan a disminuir, por lo tanto se eleva el potencial hídrico de las células oclusivas y sale agua de estas células provocando el cierre de los estomas. Bien, en esta serie de gráficos podemos observar en este primer gráfico la respuesta de los estomas a diferentes condiciones ambientales, ¿sí? Hay una curva que podría representar la apertura estomática o el movimiento de los estomas a lo largo del día. Esto sería de una planta típica, de una mesófita, digamos. Es similar al esquema al gráfico de la diapositiva anterior, en donde vemos que la máxima abertura estomática se produce al mediodía, sería esta curva, ¿sí? Otras plantas presentan una disminución de la apertura estomática al mediodía. Esto es para tratar de evitar la intensa pérdida de agua, y luego se reabren los estomas pasado el mediodía. En un día nublado, el recorrido de la curva, digamos, sería similar al de una mesófita, con menor grado de abertura estomática. Y en el caso de un suelo que está con déficit hídrico, un suelo seco, digamos que la abertura estomática se adelanta al mediodía, y ya cuando nos acercamos al mediodía, donde se supone que son altas las temperaturas, los estomas se encuentran cerrados, ¿sí? Esto, reitero, es un recurso de la planta para tratar de evitar la pérdida de agua. En el caso de las plantas denominadas suculentas, o xerófitas también, o de las crasuláceas, la característica que presentan es que los estomas se ven cerrados durante el día y se abren durante la noche. Esto es para evitar la pérdida de agua durante el día. También hay una variación de la transpiración y de la abertura estomática a lo largo del día, y que va acompañándose con la variación de la temperatura, considerando una mayor abertura estomática o una mayor transpiración en las horas cercanas al mediodía, y la respuesta a las altas temperaturas se prolonga pasado el mediodía, ¿sí? En donde se mantienen estas altas temperaturas. Bueno, este gráfico es lo que les acabo de mencionar, referido a las suculentas que tienen los estomas cerrados al mediodía. Y esto es para una mesófita, en donde es característico que hay una máxima apertura estomática al mediodía. Esto es en el transcurso de un día.
Bueno, conociendo cómo ocurre la absorción y la transpiración, podemos entender a qué se denomina balance hídrico. El balance hídrico es la diferencia que hay entre las captaciones de agua por parte de la planta y las pérdidas de agua a través de la transpiración. Se puede determinar en forma indirecta el balance hídrico a través de el contenido relativo de agua o a través del potencial hídrico. El balance hídrico varía a lo largo del día, hay momentos en que es positivo y hay momentos en que se hace negativo. Ese balance hídrico negativo se puede recuperar a la noche o al atardecer y siempre y cuando las condiciones del suelo lo permitan. En un suelo donde hay un marcado déficit hídrico, esa recuperación es difícil y entonces el balance deficiente va creciendo día a día. Bueno, en este gráfico lo que se representa es el ritmo de la transpiración o la intensidad transpiratoria en relación a la absorción de agua. Acá lo que se observa es que hay un cierto retraso de la absorción con relación a la transpiración. Este retraso tiene que ver con las resistencias que tiene que atravesar el agua que absorbe la planta desde el suelo y entonces esto genera un cierto retraso con respecto a la transpiración. Esto hace que la transpiración genere en el interior de la planta un potencial hídrico muy negativo como consecuencia de este retraso que hay en la absorción durante el día. Bueno, acá tienen algunas de las bibliografías que ustedes pueden consultar. Reitero, en esta clase se dan los conocimientos básicos que ustedes tendrán que profundizar consultando esta bibliografía que está disponible en el aula virtual.